Buenas noches. Con ustedes una vez más, Tatiana González y su programa Diálogo con las Ciencias. Hoy vamos a conversar sobre las perspectivas de la educación escolar. La educación es el camino, ¿verdad?, para el desarrollo del humano integral. Y esto implica aprender a sentir, a vivir, a hacer y a pensar, para no quedarnos únicamente en el desarrollo cognitivo, porque actualmente es una exigencia histórica recuperar los valores éticos y morales para autoconducirnos como seres humanos en el marco del respeto y obviamente para solucionar problemas. Para conversar sobre este tema, hemos invitado al magíster Waldo Orellana. Él es profesor de la unidad educativa Inca Rancho. Waldo, buenas noches y una alegría tenerte en el set. Muchísimas gracias, Tatiana. Gracias por la invitación y un saludo a todos los televidentes y estoy a su entera disposición. Muy bien, Waldito. ¿Cómo caracterizas la educación antes de la 070, de la ley 070, Waldo? A ver, cuando hablamos de la educación de antes de 070, hay mucho que hablar, ¿no? Y yo pienso que un día no nos puede alcanzar para un poco discutir, para un poco analizar todo eso, ¿no? Pero en pocas palabras se puede decir que la educación de antes estaba separado de la comunidad. Es decir, que la escuela estaba separado de la realidad del estudiante, de la realidad de los padres de familia, de la realidad de la comunidad en su conjunto, ¿no? Entonces, es más, ¿no? En la educación de antes sabemos que esa educación no respondía a las necesidades, a las problemáticas de la comunidad educativa, de los padres de familia, de los estudiantes. Y eso era una gran preocupación, no solamente para los papás, para los estudiantes, sino para todos los actores educativos, ¿no? Entonces, podemos decir también que en esa educación de antes no se tomaba en cuenta la sabiduría de los pueblos indígenas originarios, que era necesario y muy importante para en la formación de los niños y niñas, ¿no? Eso básicamente. Ajá. ¿Y cómo caracterizas la educación con la ley 070? A ver, a partir de esa necesidad de poder fortalecer las sabidurías de los pueblos indígenas originarios, a partir de esa necesidad de poder transformar la educación, entonces se ha visto, ¿no?, una necesidad de que se tiene que elaborar una ley. Y esa ley ha sido lo que es la 070, Ley Avelino Siñane Elizardo Pérez, ¿no?, que rescata una gran experiencia de la escuela Ayllo de Warisata. Y a través de esa ley también dice que los maestros tenemos que trabajar, ¿no?, a partir de los momentos metodológicos, pero además respetando lo que son el enfoque que tiene la ley, el enfoque descolonizador, por ejemplo, comunitario, el enfoque, lo que es también holístico que tiene, entonces a través del cual se tienen que formar los estudiantes. Entonces a partir de ahí se ha visto que con la ley 070 se han rescatado los saberes y conocimientos de los pueblos indígenas originarios, se ha dicho que se tiene que formar a los estudiantes a partir, ¿no?, a partir de esa sabiduría, conocimientos que tienen los pueblos indígenas originarios. Entonces, ahí llegamos, pero yo puedo decir y estoy seguro de que hoy en día seguramente nos preguntarán, los que nos están viendo, y todos los maestros también se preguntarán,
¿cómo nosotros como maestros estamos enseñando a los estudiantes? ¿Qué estamos haciendo en el aula? Y esa es la gran pregunta que siempre me hago yo, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué yo estoy haciendo en el aula? Pero en el entendido de que yo como maestro estoy ahí en el aula con los estudiantes, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿No? Eso es la gran pregunta. Y eso es lo que tenemos que hacernos cada uno de los maestros y cada uno de los actores educativos. Entonces, a partir de ahí, un maestro, si quiere transformar la realidad, si quiere transformar sus prácticas educativas en el aula, ¿no?, ve la necesidad de poder, ¿no?, formarse un poco más. Entonces, ahí viene lo que son los diplomados, lo que son las especialidades, maestrías. Y una gran parte de los maestros y maestras han visto esa necesidad y han decidido de poder formarse un poco más. Entonces, están en ese proceso de formación, pero ese proceso de formación en muchos casos favorece en su formación al maestro y en muchos casos no favorece. No favorece. Y eso ha sido un reto para mí, ¿no?, de un poco más formarme, tener la experiencia más. Entonces, a partir de ahí he tenido que también, ¿no?, estudiar un poco más. Y eso me ha hecho ver que hay una necesidad de poder transformar las actividades curriculares en el aula. ¿Ya? Entonces, eso me ha llevado a que yo busque primeramente para trabajar lo que es la planificación, busque estrategias para poder enseñar lo que es la lectura, la escritura, para poder trabajar con los momentos metodológicos, porque la ley dice que siempre se tiene que partir del momento metodológico, que es la práctica, luego la teoría, producción y valoración. Pero en la experiencia que he vivido yo, no siempre, o sea, ese orden se mantiene. Claro. No se mantiene ese orden. Entonces, yo he visto que la evaluación, por ejemplo, la valoración puede ser al inicio. En la práctica puede hacer uno. En la teoría puede hacer. Entonces, yo he visto eso. Y así, muchas cosas tal vez podemos decir, pero por la primera del tiempo yo creo que la ley, como ley 070, tiene más luces que sombras. Quisiera que me expliques un poquito cómo has logrado curricularizar los criterios de la ciencia ancestral. Tú me hablabas de que habías hecho los ajustes para enseñar a leer y escribir. Esa partecita me gustaría que nos puntualices, Waldo. A ver, en la experiencia que he vivido, yo he tenido un contenido, la siembra, por ejemplo, ¿no? Ya. La siembra, bueno, un maestro para dar esas clases de ese contenido, primeramente tiene que pensar cómo va a hacerlo eso. Entonces, a mí se me ocurre, ¿no?, de sacar a los estudiantes a la comunidad donde estaban haciendo la siembra. Los papás, ¿no?, con yunta y todo. Yo les digo a los estudiantes que vayamos, ¿no?, a ver cómo están, a ayudarle, porque no nos olvidemos que antes también se practicaba la ayuda mutua, ¿no?, el AINE. Entonces nosotros, con esa visión de poder, ¿no?, invitar también, de hacer la misma actividad en la unidad educativa, fuimos a donde estaban sembrando en la comunidad. Entonces ahí hemos visto cómo estaban sembrando, qué estaban sembrando, claro, con preguntas que los niños tienen que responder a través de la observación que van a hacer, ¿no? Eso ha sido la práctica, ¿no? Entonces ahí, primeramente, en lo que es la siembra, en la comunidad, en el campo, en el área rural, siempre inician la siembra con una actividad de COA. Y eso es, ¿no?, para rescatar cómo el comunario o el padre o la madre de familia se conecta con las deidades y hace un diálogo. Y ese diálogo, cuando los niños escuchan, observan, ¿no?, se queda en ellos. Y la misma práctica, cuando nosotros teníamos como PSP huertos escolares, hemos hecho, cuando en el momento para sembrar, hemos hecho
tal cual como han hecho los padres de familia en la comunidad que estuvimos, ¿no? Entonces, de esa manera un poco hemos ido rescatando los saberes y conocimientos de los pueblos indígenas originarios. No solamente así, hay contenidos que siempre nos hacen, ¿no?, o dar cuenta de que los saberes y conocimientos son importantes para los niños y su formación. Y luego a partir, digamos, de estos contenidos, obviamente que son múltiples, porque ahí podemos trabajar lo que es, entre comillas, matemáticas, podemos trabajar ciencias naturales, podemos trabajar, si tú quieres, cosmovisión, cosmogénesis, podemos trabajar a partir de esta temática, ¿no? Porque el aprendizaje tiene una visión integral, entonces de ahí sacas los contenidos o las palabras claves para propiciar la lectura y la escritura. Sí, o sea, para propiciar lo que es la lectura y escritura, bueno, rescatamos las palabras que se manejan ahí, ¿no?, en el entorno de la siembra. Un madre de familia dice, ya, apamo y chaymujuta. Entonces ya estoy anotando una palabra, rescatando una palabra, muju, por ejemplo. Otro dice, ya, guaniyandellaña kunanga, abono. Otra palabra, estoy rescatando. Y se me sale a mí, ¿no?, una estrategia que yo le llamaba globo de las palabras, que consiste en un globo que tiene diferentes tipos de palabras, pero palabras conocidas o que se han hablado en esa actividad. Y a partir de esas palabras, con esas palabras yo les dije a los estudiantes para que ellos produzcan diferentes tipos de textos. Puede ser adivinanzas, cuentos, canciones, una infinidad de textos, ¿no? Y de esa manera los niños han aprendido de una manera vivencial, creativo, participativo, comunitario, como se pueda llamar, ¿no?, a leer y escribir. Qué interesante, Waldo, ¿verdad? Qué interesante. Es articular o complementar o constituir una unidad, diría yo, entre lo que es la vida y el aprendizaje, ¿no?, pero como una unidad complementaria. ¿Qué perjuicios ha generado el COVID-19 en el proceso de enseñanza-aprendizaje? A ver, primero que nada, para todos los actores educativos, esto de la clausura ha sido como una sorpresa y más que todo una preocupación, ¿no? Porque nadie esperaba esa clausura de la gestión escolar, ni los maestros, ni los padres de familia, ni los estudiantes. Y eso, si nosotros analizamos un poquito y encontramos por ahí estudiantes vamos a dar un ejemplo de 6º año de secundaria, por ejemplo, ¿no? Pasan a lo que es educación superior con un vacío en el desarrollo de los contenidos de la gestión 2020. Prácticamente, bueno, esos contenidos que se ha guardado para esa gestión, para ese año de escolaridad, no se ha tocado casi nada. Y ese gran vacío está en los estudiantes. Soluciones para los que han salido bachilleres seguramente hay pocos. Para los que han pasado de un curso, de un año de escolaridad a otro año de escolaridad, seguramente se puede hacer algo todavía, ¿no? Cuando ya al año reinicie las clases, entonces se puede hacer algo. Pero lo más preocupante para mí es que para muchos padres de familia, para muchos estudiantes, de la clausura ha sido una alegría también. Hay que ser claros. ¿Por qué les digo? Seguramente los estudiantes que tal vez tienen un poco de flojera de estudiar, ellos han dicho, no, bravo, ahora soy bachiller. Y gracias. Y hoy en día ya no se encuentran en las comunidades esos estudiantes, sino se han ido a trabajar a otros lugares, a chapar. Otros están hasta en Brasil, ¿no? Así. Y otros hasta se han ido al cuartel, ¿no?
¿Pueden aprovechar? Sí, están en su derecho, pero lo preocupante es que no aprendieron nada casi este año y con ese vacío están. Ahora cuando, bueno, vayan a dar examen para ingresar a las universidades, por ejemplo, ahí es donde van a tener dificultades. Y esas dificultades, bueno, recién se van a dar cuenta posiblemente los estudiantes, pero yo creo que hoy las autoridades que están entrando al Ministerio de Educación, las nuevas autoridades, tienen que pensarlo mucho en eso, en los estudiantes, para poder un poco más alivianar esa preocupación que nosotros tenemos como maestros, que también algunos padres tienen, pero también estudiantes. Hay estudiantes que querían pasar a las clases, que no querían que se clausure, que han llorado después de saber o sea, de la clausura, ¿no? Entonces, yo creo que a esos estudiantes también hay que valorarlas, ¿no? Hay que valorarlas y a partir de ahí, bueno, habemos maestros que también nos preocupa, o también hay maestros que no se preocupan igual, ¿no? Hoy en día algunos maestros se han dedicado, ¿no? Es más una vacación de la clausura para muchos maestros. Pero muchos maestros también, ¿no? Siguen dando clases en la modalidad virtual, en la modalidad presencial. Muchos, los que trabajan en áreas dispersas, por ejemplo, al mes, una semana creo que van, o 2 días o 3 días, pero aún todavía siguen, ¿no? Dando clases a los estudiantes. Yo personalmente he elaborado cartillas, ¿ya? Cartillas con todas las características que uno puede ver como necesario, entonces, para que los estudiantes trabajen. Y estoy haciendo un seguimiento, ¿no? A través de las clases virtuales a las actividades que están realizando los estudiantes. Y así estamos, pero les cuento, y esto es que para mí es una pena igual, de los 30 estudiantes que tengo, solo entran a pasar clases 10 estudiantes. Y el resto, que es 20 estudiantes, se han perdido, no sé dónde están, qué estarán haciendo, tampoco se conectan. Ahora, posiblemente, bueno, yo sé que 10 estudiantes no tienen celulares, ¿no? Entonces eso podía ser la dificultad, y a ellos he tenido que buscar, ¿no? Sus casas para poder alcanzar la cartilla. Pero los otros 10 totalmente se han perdido, y eso es una gran preocupación porque de alguna manera los que están pasando clases estamos fortaleciendo, ¿no? Con los contenidos o conocimientos, pero los que han abandonado o han dejado de entrar a las clases, ellos quedan perjudicados, y ojalá un día se den cuenta, porque bueno, es una gran preocupación más que todo para nosotros, porque nosotros no queremos que esos estudiantes pasen al otro curso sin aprender o sin desarrollar los contenidos que se tenían que desarrollar en ese curso. Y este es un problema, ¿no? Porque los padres de familia tenemos una cuota de responsabilidad con la educación de nuestros hijos. Si nuestros hijos se aplazan, nosotros como padres de familia nos aplazamos doblemente, ¿no? Entonces, este es un jaloncito de oreja para las mamás y papás que no se ponen las pilas. Por favor, todos tenemos una cuota de responsabilidad en la educación, en la formación de nuestras hijas y de nuestros hijos. Porque dan pena, Waldo, cuando llegan a la universidad. Como decías hace rato, no logran las competencias mínimas en tanto no tienen la capacidad para desarrollar un examen de ingreso a la universidad. Y se generan fases de frustración, ¿verdad? De gran frustración. Porque estas hijas e hijos van pues a incrementar la población de desempleo. Así es. Muchas veces van a incrementar la población de delincuentes, nos guste o no. Es así. Es así. Entonces, a ponerse las pilas. ¿Cuáles son
las fortalezas, debilidades y proyecciones de la Ley 070, Waldo? A ver, como hace rato ya decía que la ley tiene más luces que sombras. Bueno, una de las fortalezas, hay maestros que han asumido esa responsabilidad de poder transformar, ¿no?, la calidad educativa. Esos maestros y maestras, bueno, dan alma, vida y corazón, ¿no?, a sus clases, se dedican a sus estudiantes. Entonces eso para mí es una fortaleza. Pero también es una fortaleza el asumir el desafío de producir conocimiento, ¿no? Muchos maestros han asumido ese reto. No solamente, o sea, se conforman con tener o con comprar libros del mercado, libros que tienen contenidos ya desarrollados, ¿no?, sino que ven esa necesidad de poder elaborar sus propios textos. Y con eso estamos trabajando, con eso están trabajando una gran parte de los maestros. Entonces eso para mí también es una fortaleza, y ahí sumamos también otra de las fortalezas, la participación de los padres de familia. También es un logro para mí, una fortaleza. No es el 100%, pero hay ese interés. Hay una obviamente. participación. Antes, cuando yo estaba iniciando a trabajar, por ejemplo, los padres de familia solamente llegaban al año una sola vez, el día cuando hacía inscribir a su hijo. Pero hoy en día, muchos padres de familia vienen a la semana 1, al mes 2 veces. Y eso es una fortaleza. Hasta el maestro mismo, ¿no?, eso le ayuda en gran manera de poder, ¿no?, hacer las cosas mejor en el aula. Entonces, eso, otra fortaleza. Después también tenemos que el maestro, para transformar las prácticas educativas en el aula, se mune de recursos, de materiales, ¿no?, de textos, estrategias que tienen que ayudarla, ¿no?, a desarrollar ese contenido. Entonces, el maestro ya no es el que se para adelante y, bueno, les transmite conocimientos a los estudiantes, sino el maestro es más un amigo más de los estudiantes, un aprendiz más, porque el maestro también aprende de sus estudiantes. Yo personalmente mucho he aprendido de los estudiantes, y por eso también digo, ¿no? Entonces, cuando el niño o el estudiante ve que el maestro ya no se para ahí, entonces el niño también es participativo, es creativo, ve al maestro hacer las actividades, digamos, un ejemplo que he dado en lo que es la siembra, ve al maestro participar en la siembra, a poner la semilla, a poner el guano. Entonces los niños también se meten, ¿no? Los niños también hacen lo mismo. Entonces eso hace mucho, y eso para mí, que los maestros cambian de actitud, es otra fortaleza más. Es otra fortaleza más para que el niño también aprenda de manera creativa en el aula, en la comunidad. Entonces, eso para mí como fortaleza. Es vital. Muchas gracias, Waldo. Realmente el tiempo siempre nos queda, chicos. Y reiterarle, madre, padre de familia, que está viendo el programa, sea copartícipe de la formación de su niña, de su niño, para hacer de ella o de él un ser humano diferente, un ser humano integral. Hasta la próxima.